¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase de hoy vamos a hablar sobre el componente bienes de uso y amortizaciones y básicamente vamos a verlo obviamente desde un punto de vista del auditor, ¿sí? Realizando una auditoría de este componente. Bueno, debemos recordar que en esta segmentación tenemos saldos de cuenta, que en este caso serían los saldos que están expuestos en los estados contables de bienes de uso, ¿sí? Así como de amortizaciones como resultado. Tenemos que recordar que el auditor va a tener en sus manos el sumas y saldos para ver efectivamente estas cuentas con sus saldos correspondientes. También es necesario recordar que las amortizaciones pueden estar expuestas como un resultado negativo en el cuadro de resultados y en otros casos un ente puede decidir activarlos para integrar, de acuerdo al sistema de costos que aplique, como parte del costo productivo y estar activado en los inventarios de productos terminados. Ahora bien, este componente está integrado entonces por saldos de cuenta y también por un conjunto de transacciones, de procesos. Para continuar avanzando con los temas, acá les muestro lo que vengo comentando cada clase, que en un programa de trabajo del auditor lo que está haciendo es segmentar la auditoría, es decir, segmentar, dividir en partes esos estados contables a auditar en un programa de trabajo. Acá vemos en pantalla, en este caso, lo que sería bienes de uso, su procedimiento planificado, responsable, ¿verdad? Y una referencia, es decir, dentro de un equipo de trabajo habrá un responsable de cada procedimiento. Los resultados deberá documentarlos para luego llegar a las conclusiones. Estos son conceptos que vienen de Auditoría 1, pero me parece bien hacer esta referencia de lo que clase a clase estamos analizando, que son cada uno de estos componentes, segmentos o ciclos, ¿sí? Muy bien. Es importante, entonces, en todo trabajo de auditoría, la comprensión y análisis del negocio. Es decir, primer paso, reunir información sobre la entidad. No es lo mismo referirnos a los bienes de uso en una empresa netamente comercial a aquella que es industrial y produce sus productos a través de un proceso de fabricación para ser revendidos, o aquellas empresas que se dedican a los servicios. Obviamente hay combinaciones, producen y venden o combina la venta de productos terminados en condiciones de venta como una reventa de bienes junto a un servicio. Esto tiene importancia porque el auditor así va a comprender la importancia que tiene este componente, la existencia de bienes de uso en esta empresa particular. Entonces, obviamente en las empresas industriales, estos activos físicos van a estar integrados básicamente por inmuebles, almacenes, plantas fabriles con sus determinadas maquinarias, etcétera. Entonces, en este aspecto, en una empresa industrial, la existencia de bienes de uso es mucho más importante que en una empresa netamente comercial. Pero también debemos tener en cuenta algo, que esta empresa comercial puede tener innumerables sucursales en todo el país, por lo tanto será propietario de muchos inmuebles. Entonces, el análisis de la información nos dará la importancia que va a tener este componente, donde hay bienes de uso. No es de la materia identificar un concepto de bienes de uso, porque ya viene de conceptos de contabilidad, pero son bienes activos tangibles que podemos encontrar inmuebles como terrenos, edificios, tenemos rodados, instalaciones, muebles y útiles, equipos informáticos, maquinarias,
ya sea que estén en proceso de construcción, armado, en tránsito, pero también los anticipos a aquellos proveedores de bienes de uso. Entre otros, ¿sí? Depende de este análisis que va a hacer el auditor. El auditor es un analista. Por lo tanto, analiza la información del ente, analiza los estados contables, analiza los componentes, analiza la estructura interna del ente, funcional, así como cursogramas y sistemas con los que cuente, para poder hacer una auditoría. También no debemos perder de vista un análisis vertical que pueda hacer del activo y comprender la importancia de los bienes de uso en el total del activo. Así como también poder hacer comparaciones con el ejercicio anterior versus el auditado para comprender variaciones inusuales, importantes y cambios significativos para ir relevando información y junto a los procedimientos de detección y evaluación de riesgos, poder hacer un análisis de riesgo inherente y riesgo significativo. Pero vamos a hacer el foco en este comentario de este relevamiento de información y de los procesos involucrados típicos de una empresa. Se inicia con un circuito de compra, un requerimiento, una necesidad de los bienes de uso, pero también pueden ser aportes de los propietarios, por ejemplo, de rodados, de inmuebles, de determinados bienes como equipos informáticos y demás, que vienen de aportes de los propietarios. También podría ser. Pero también un requerimiento de una ampliación de la planta fabril, de estos activos fijos, por el crecimiento de la empresa, así como la adquisición de distintas instalaciones. Ahora bien, es importante que el auditor comprenda que estos bienes efectivamente se estén destinados a su utilización y no como una inversión, como será el caso de propiedades de inversión que se analiza aparte. Pero el enfoque utilizado en propiedades de inversión va a ser similar el enfoque de auditoría y los procesos a los que vemos acá. Interesante la recepción del bien o construcción, alta del bien en el registro del inventario del ente, reparaciones, mantenimiento y mejoras, qué tratamiento se le da, criterios utilizados para su medición inicial y periódica, y procesos utilizados para determinar su baja desafectación y quedó cortadito ahí, pero también su reutilización podría ser, ¿sí? Desuso. Ahora bien, o desuso. Es importante comprender estos procesos. El auditor ya tiene información, obviamente, porque viene analizando los distintos elementos de los estados, pero es información que ya está documentada, por lo tanto lo que va a hacer es ver lo que otros miembros del equipo han documentado o que ya viene información relevada del plan que vimos aquí. ¿Sí? Todos estos resultados son acumulados en información documentada. ¿Cuál es el propósito? Validar afirmaciones. Es decir, afirmaciones en los estados y afirmaciones en las registraciones contables. Afirmaciones que son explícitas, donde vamos a ver montos, saldos de cuentas, ¿sí? Ya sea saldos de sumas y saldos de rubros en los estados contables, pero saldos en los registros contables de mayores y si existen mayores auxiliares. Afirmaciones en las notas de los estados y en el cuadro anexo de bienes de uso. Entonces, así como sus amortizaciones. Es importante ver que también hay afirmaciones implícitas, es decir, cómo están los registros que respaldan todos estos saldos. Entonces, el objetivo es preguntarnos, en este rubro y en todos los rubros, y de paso repasamos. Cuando veamos un examen o estemos exponiendo en un final, cuando hago referencia al trabajo del auditor, ¿qué afirmación
estoy tratando de validar? Integridad, validez, veracidad, medición, exposición y tomar un ejemplo de un proceso para validar o no, en función del enfoque de auditoría. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a analizar. Acá en el Power tienen algunos aspectos respecto a la medición inicial y al cierre del ejercicio sobre los bienes de uso. Distintos criterios que el auditor deberá comprender de la contabilidad. Pero no es objeto de la materia hacer un repaso de los criterios de evaluación, pero sí saber que el auditor debe aplicar procedimientos, en su caso de ser necesario, sobre la medición de los bienes de uso. Esto y para cada uno de los componentes. Importante tener en cuenta entonces lo que es el costo, ¿sí? Como aquel sacrificio para económico para adquirir un bien, hasta la puesta en condición de ser utilizado. Pero también recordemos que hay otros ingresos de bienes al patrimonio, a ver, que lo tenemos acá, adquirido, producido, aportado, o por escisiones, fusiones, arrendamiento. Tenemos todos los ejemplos, pero el auditor debe tener en cuenta esta información sobre bienes de uso, sobre todo en aquellas empresas donde son muchos y otra característica de mucho valor. Tener en cuenta la revaluación de bienes de uso y que no supere su valor límite. Ahora bien, vamos a comenzar a ver específicamente, comentar algunos procedimientos, algunos. Es interesante ver que, como todo en este análisis y comprensión del negocio, el auditor debe comprender además su organización interna, es el sistema de control interno. Que está integrado el sistema de control interno, repasamos también, por un ambiente de control y la estructura interna para ejercer ese control. Funciones, personas autorizadas y procedimientos de control, y detectar controles claves que el auditor va, en su caso, probar. Entonces, estos ambientes de control es el enfoque, la actitud, la cultura de control que tiene desde la dirección en empresas más pequeñas, pero sobre todo la gerencia, dirección y gerencia. Lo enfatizo porque en empresas más pequeñas el dueño es quien controla y el dueño administra muchas veces, pero sobre todo controla. En empresas más grandes va a haber distintos niveles, como lo sabemos, jerárquicos y de funciones segmentadas. Pero ese enfoque de control, hay empresas donde estos bienes de uso son importantes, valiosos, numerosos, donde hay una actitud de control, un enfoque de control muy fuerte, un ambiente de control importante, ¿sí? Es decir, se hace mucho énfasis en los procedimientos. En cambio, habrán situaciones, sobre todo en empresas más pequeñas, donde la informalidad es mayor, donde el enfoque de control es bastante débil, ¿sí? El ambiente de control es débil. ¿Y cuál es el problema que puede suceder en este tipo de empresas? Que hay un desfasaje entre la existencia real de los bienes, los registros internos del ente y la registración y exposición contable. Puede haber casos donde, por ejemplo, estén contabilizados un determinado bien de uso que está en desuso en realidad. Máquinas que están obsoletas o rodados que fueron dados de baja, fueron vendidos pero no están dados de baja en la contabilidad. Tuve un ejemplo extremo. O bienes de uso que están totalmente amortizados contablemente, es decir,
valor cero recuperable, costo menos depreciación acumulada cero, pero sin embargo lo siguen utilizando. O que existen bienes pero que no están contabilizados. Son ejemplos extremos, pero es importante que esto es aplicable, podríamos aplicarlo para bienes de cambio también, o para cualquier otra existencia de bienes de cambio, como les dije, de un desfasaje a veces entre la realidad, cuántos bienes existen, qué información interna tiene el ente sobre el registro de estos bienes y la exposición contable, que debe estar de alguna manera sincronizado, actualizado, cumpliendo las normas contables. A veces estos procesos no están actualizados, no están al día y no reflejan la realidad. Puede que el auditor encuentre eso o que la utilización de bienes de uso no está enfocada al uso de la empresa, sino para usos particulares en el caso de rodados. Pero es importante comprender entonces este sistema de control interno y poder detectar esos controles. En función de eso, adoptará un enfoque de auditoría. Procedimientos de control, vamos a mencionar algunos. Recordemos que no vamos a repasar los enfoques y por qué habría un enfoque de control, un enfoque sustantivo. Eso está en otras enseñanzas y en otras presentaciones. Voy a hacer foco en los procedimientos. Siempre un procedimiento de control busca obtener evidencia de que el control efectivamente esté bien diseñado, sea eficiente y sea puesto en la práctica. ¿Por quiénes? Por personas con la autoridad suficiente para controlar con esa función específica, separada de la actividad operativa o administrativa que se esté realizando. Es decir, funciones separadas. Ya que quienes trabajan no pueden autocontrolarse, sino que requieren de un criterio independiente. Y el auditor debe asegurarse de que, en caso de un enfoque de control, de obtener evidencia de la salvaguarda de los bienes de uso. Es decir, evidencia de que están asegurados, protegidos, que estén con un adecuado cuidado. ¿Por qué? Porque eso asegura que el bien de uso esté en condiciones de ser utilizado, que provee un beneficio económico al ente por su utilización. Obtener evidencia de los controles contables, saldos de cuentas patrimoniales, de cuentas de resultado, de cálculos de depreciaciones y demás. Es decir, hay transacciones donde la información pasa al sistema contable y debería existir un control de que el sistema funciona correctamente, de que las registraciones contables son correctas, de que no hay errores en cómo se hace la registración. Obtener evidencia de la revisión y aprobación de las transacciones. Es decir, todo esto que vimos acá, de estos procesos, hay transacciones. Estas transacciones generan distintos informes que quienes controlan deberían haberlos revisado, aprobaciones de decisiones de la compra de un terreno, ¿sí? Debería estar aprobado, debería existir un título de propiedad, debería estar revisado, correctamente contabilizado y demás. Es decir, hay todo un proceso, así como la venta de un bien de uso, si el terreno se vende, que esté adecuadamente dado de alta, hay una serie de procesos. Todo eso debería estar fiscalizado, revisado y aprobado por el sistema de control. ¿Qué más? Tenemos entonces como sistema de control examen selectivo de autorizaciones para adquisiciones y bajas, lo que les acabo de comentar, y a ver si puedo mover, no puedo mover el cuadrito, a ver, vamos para arriba. Observación de recuento físico. ¿Por qué hago énfasis en
en este aspecto del recuento físico, porque tiene similitudes con el recuento físico de bienes de cambio que vimos, pero obviamente la naturaleza es distinta, pero la lógica es similar. Los recuentos físicos tienen como doble objetivo, pueden ser de procedimiento de control, pero también sustantivo. Lo que cambia es lo que estoy intentando probar, es el tipo de evidencia que voy a obtener. Con esta observación de recuento físico estoy buscando obtener evidencia de control. Cuando estoy en un procedimiento sustantivo voy a buscar evidencia de ¿qué? De transacciones adecuadamente registradas. Validar que cumple con distintas funciones. Por ejemplo, ¿por qué se observaría un recuento físico? Bueno, se observaría primero para ver la existencia de bienes, es decir, para validar ¿qué cosa? La validez, la existencia, la afirmación esa que el ente dice que tiene ciertos bienes de uso. El auditor está viendo el anexo, el cuadro de bienes de uso, está viendo los saldos, está viendo las notas y dice, bueno, si existen determinadas máquinas, determinados inmuebles, determinadas computadoras, determinados rodados, camiones y diversas instalaciones, deberían existir en la realidad. Entonces, los recuentos físicos le son útiles al auditor, ¿para qué? Para ver que efectivamente están en la empresa, existen. Estos deben estar individualizados, ¿sí? Individualizado aquellos que estén efectivamente en uso, pero también aquellos que estén en desuso, obsoletos, deteriorados, o que fueron siniestrados, o en caso que puedan haber sido robados. Entonces el ente va a tomar decisiones sobre la contabilidad, su adecuado registro de esta realidad del inventario. Ahora bien, esto va a quedar asentado en registros y contabilizado. Y si hay diferencias, bueno, ajustadas. El sistema de control va a verificar que esto efectivamente, que el recuento se haya realizado, ya sea durante el ejercicio, al cierre, pero en algún momento conforme a las políticas del ente, pero también la adecuada contabilización. Que esto es un control clave, el recuento físico, y que haya sido revisado y aprobado por el sistema de control. El auditor debe tener evidencia. ¿Qué puede pasar? Que el recuento físico no se haya realizado. Entonces el auditor deberá, con asistencia, podría hacerlo, de personal de la empresa, hacer un recuento físico para asegurarse de que esos bienes realmente existen. O si fue realizado el recuento físico, pero no fue revisado, no fue verificado por el control, deberá revisar, inspeccionar y revisar por sí mismo este procedimiento. Vamos por parte. Aquí busca evidencia de que el sistema de control, vamos a ordenarlo así, que el recuento físico fue hecho. Quienes lo hicieron específicamente tienen individualizado cada uno de los bienes y que fueron contabilizados y actualizados los registros contables. Para que esas afirmaciones de saldo de cierre y que están expuestos también, esa alta, baja, etcétera, de el cuadro de resultados sea real. Eso es un control clave. Pero además que esto esté revisado y aprobado por el sistema de control. Son como dos aspectos a tener en cuenta. Es decir que importante la existencia. Ahora bien, puede ocurrir que no sea suficiente. Yo, como auditor,
inspecciono, observo en este caso que se cumple el procedimiento de control sobre el recuento físico, pero no tengo evidencia sobre la propiedad de esos bienes. ¿Cómo sé que ese automóvil, cómo sé que esos bienes registrables, ¿sí?, son de propiedad del ente? Deberá aplicar procedimientos sustantivos para verificar que efectivamente sea un activo propiedad del ente, en caso de bienes registrables. En caso de bienes que no son registrables, como una computadora, por ejemplo, bueno, o una máquina, deberá cotejar documentación de la adquisición de esa maquinaria, de esa computadora, y, por ejemplo, remitos, facturas de compra y demás, pero también podrá hacer una lectura de documentos donde se hizo una autorización de esa adquisición y demás. Es decir, deberá adicionar procedimientos sustantivos. Tal vez no son demasiadas las transacciones ni las cantidades de bienes de uso, pero no es suficiente un procedimiento simple de control en el caso de los bienes de uso. Deberá acompañarlos con procedimientos sustantivos. Eso es algo importante porque no puede ser 100% procedimiento de control y confiar en los controles. Es correcto, pero a veces no es suficiente para validar afirmaciones como en el caso de la propiedad. Y en el caso de bienes registrables, deberá verificar la propiedad, ¿sí?, título de propiedad de un inmueble, de un rodado, etc. Pero también aspectos de medición. No brinda información, una observación, una inspección de aspectos de medición. A ver si puedo pasar esta filmina. Vamos a esperar un ratito. Ahí vamos a estar. Bien. Entonces, acá tenemos otro objetivo del recuento físico, del inventario físico. Acá el auditor no es un simple espectador y observador de lo que pasa en el inventario físico, sino que participa como auditor. Va a observar todo el proceso que se realice, pero también puede seleccionar una muestra, podríamos decir, de algunos bienes de uso para inspeccionarlos él mismo, o todos si son pocos. Y puede controlar su inclusión en los registros contables y verificar la razonabilidad de la vida útil asignada en función del estado físico observado. Es decir, ¿por qué el auditor haría esto? ¿Por qué va a revisar su inclusión en los registros contables? Porque el sistema de control es débil. Porque la prueba de control falló y vio que realmente no hay un control eficaz y eficiente. A pesar de que el inventario físico fue hecho. Entonces, lo que no hizo quienes controlaban y no tuvo evidencia, deberá esforzarse un poco más el auditor con su equipo, deberá aumentar el alcance del procedimiento sustantivo de inventario físico, la toma del inventario físico, para tener más evidencia, para tener seguridad razonable, adquirir seguridad razonable el auditor. Si necesita más evidencia, necesita ir más al detalle, podríamos decir. Por eso estos procedimientos son analíticos y buscan verificar transacciones. Es interesante ver la razonabilidad de la vida útil, porque puede ser que la vida útil debería corresponderse con el estado físico observado por el auditor. Si hay una máquina que está abandonada o que está averiada hace mucho tiempo, evidentemente su vida útil tal vez está agotada porque no se puede utilizar más.
Hay bienes de uso que son muy sensibles al desuso. Pueden provocar ineficiencias, improductividades y porque trae como consecuencia que contablemente la vida útil se agotó mucho antes de lo que estaba estimado. Es importante también cotejar hay muchos ejemplos sobre esta vida útil, no nos vamos a extender demasiado, los invito obviamente a seguir leyendo. Cotejar los saldos iniciales con los papeles de trabajo del ejercicio anterior y los finales de sumas y saldo y registros auxiliares al cierre del ejercicio auditado. Toda auditoría, en todo componente, repasamos este concepto, debe auditar saldos iniciales. Un ejemplo claro es el de bienes de uso. El saldo en la exposición en el activo es un valor que viene como resultado de un valor de origen que se le resta a la amortización acumulada. Entonces, se debe auditar desde el inicio los cálculos y podrá acceder a distintas fuentes. No solo la información del ente, que puede proveer en documentos, en registros internos, en la propia registración contable, sino también en los papeles de trabajo de la auditoría anterior. Y si es una auditoría nueva donde otro auditor trabajó, deberá solicitarle amablemente, éticamente en un sentido de colaboración, sobre sus papeles, no los papeles en sí de trabajo, sino también, tal vez no quiera acceder a los papeles de trabajo, pero información que al auditor nuevo le pueda ser útil. Entonces va a cotejar esos papeles de trabajo con la contabilidad, sumas y saldo y registros auxiliares al cierre del ejercicio auditado. Realizar pruebas globales de razonabilidad, de saldos y de bienes de uso y su correspondiente depreciación. Acá tenemos un ejemplo de pruebas globales de razonabilidad. Ahora lo vamos a ver en las siguientes filminas. Para determinar el saldo de bien de uso y determinar la depreciación. Verificar cálculos, está más de decir, ya lo sabemos, cálculos efectuados sobre todo la determinación del valor de origen y el tratamiento que le dio a las mejoras o reparaciones. Es decir, que no queden activados una reparación, sino que debería ser una mejora y reparación sería resultado. Puede suceder que se altere el valor de origen sin sustento con las normas contables. La verificación de cálculos de acuerdo a la naturaleza de ese bien. Revisar acta de directorio y asamblea, como le mencioné. Obviamente lo que me refería a verificar cálculos y al alta de los bienes tiene mucho que ver con la afirmación de medición, ¿sí? Sobre todo la medición al cierre y la medición cuando se le da de baja un bien de uso es importante. Revisar acta de directorio de asamblea, inspección a título de propiedad de bienes registrables para validar afirmaciones, como dijimos, de propiedad del ente. Toda esta observación de inventario, individualizarlo, cotejar con las registraciones contables, ayudan al auditor a verificar la integridad de los bienes de uso. Que todos los bienes de uso que existen y son propiedad del ente estén adecuadamente contabilizados en el periodo contable auditado y que las bajas estén adecuadamente reconocidas y medidos todos conforme a la normativa contable. Ese es el objetivo del auditor. No perdamos de vista que lo que busca es validar afirmaciones a través de la evidencia de cada procedimiento. Y la afirmación de exposición, segregación en clases de bienes, cuadros anexos, notas sobre criterios de evaluación, recordemos que hay notas sobre criterio de evaluación,
notas de activos grabados, prendados, etc. Es decir, criterio de exposición conforme a la normativa contable. Ahora, con esto ya cerramos. Los invito a hacer sus correspondientes preguntas a través del aula virtual. Tenemos acá un ejemplo de prueba global de depreciaciones y otra prueba global que es de saldos, del valor residual, ¿sí? Bueno, damos cierre. Estos son comentarios para hacer énfasis en la lectura que daremos a los autores. Por eso es importante ver este tipo de la bibliografía. Y esto es un simple repaso breve, pero me pareció importante hacer énfasis en los procedimientos que por ahí deberíamos repasar un poquito más y prestarle atención. Así que bueno, por ahora le damos cierre al encuentro de hoy.